Buenas tardes. En esta clase voy a hacer un pequeño repaso, ya que la próxima semana es el examen parcial. Y otra cosa a tener en cuenta, que ya pueden realizar el trabajo práctico. Pueden bajar el archivo Word que está asociado y realizar el trabajo práctico. Bueno, voy a empezar a explicar entonces. Bueno, nosotros ya vimos por una parte el procesamiento digital, que están con estos pines que están numerados del 0 hasta el 13, que son los pines digitales. Los pines digitales tienen la posibilidad de ser entradas o salidas, y eso se direcciona mediante la función pinMode o pinMode, que es lo que nos posibilita que esos pines sean analógicos o digitales. Por otra parte, tenemos las entradas analógicas, que van numeradas desde el A0 hasta el A5 en el Arduino Uno. Las entradas digitales manejan solo valores posibles de ceros y unos, verdaderos o falsos. En cambio, unas entradas analógicas manejan valores que son de 0 a 5 voltios y manejan un conversor analógico digital que hace la conversión del valor de 0 hasta 5 voltios. A saber, tenemos aquí entonces, en estos dos extremos, entre el 0 y 5 voltios, se maneja un valor digital, que es high o low, true o false, verdadero o falso, 0 o 1. Entonces, high es el valor de 1 y low es el valor de 0. Solo dos valores posibles. En cambio, en un procesamiento analógico puede variar, como se ve acá en la gráfica, de valores de entre 0 a 1. Internamente, lo que sucede es que estas entradas analógicas tienen un conversor analógico digital, y esa conversión es un valor numérico, un valor convertido en el Arduino. Ese valor convertido en el Arduino varía desde 0 hasta 1023. Es decir, que son 1024 valores posibles. 0 en 0 voltios, el valor de la conversión es 0. En 5 voltios, el valor de la conversión es su valor mayor, que es 1023. Y así se convierte esos valores entonces. Pero también, como tenemos entradas analógicas, tenemos unas salidas que se denominan PWM. Y estos PWM simulan salidas analógicas, aunque no lo son. Entonces, si en el examen yo le pregunto si PWM es una entrada o salida analógica, entonces es falso, porque es un procesamiento digital el PWM. PWM es un procesamiento digital de la salida. Y algunos de los pines que están marcadas con el simbolito de virgulilla, que son estos que apenas se ven aquí en la foto, son esos pines que manejan el PWM, que son como si fueran salidas analógicas. Pero a tener en cuenta los rangos respectivos de cada uno. Entonces, las entradas y salidas digitales solo tienen un rango de que va desde 0 hasta 1. En 0 voltios su valor es 0 y en 5 voltios su valor es 1. Como vimos, las entradas analógicas tienen un rango de 0 a 1023. Cuando es 0 voltios su valor es 0, y cuando son 5 voltios su valor es 1023.
1023 dividido 4 es el rango de operación de las salidas PWM. Cuando 0 voltios tenemos en su salida, entonces el valor de la salida PWM es 0. Cuando tenemos 5 voltios en su salida PWM, su valor de salida es 255. Entonces el rango que maneja es de 0 a 255. Cuando es 0 el valor, entonces a su salida él retorna 0 voltios. Y cuando tiene 255 él envía 5 voltios a su salida, que son estos que ven aquí marcados de color rojo, que son los que tienen virgulilla y son los que son de salida PWM. Entonces aquí tienen entradas y salidas digitales, entradas analógicas y salidas PWM. Bueno, ¿qué es PWM? Es una especie de modulación, así como existe modulación en AM, en FM, también existe una modulación que se denomina por anchura de pulsos y que hace básicamente modificar el valor de su salida de forma digital, pero se comporta como si fuera una salida analógica, pero no la es digital. Bueno, entonces tenemos el rango de 1023, hay que dividirlo entre 4, que es la salida PWM. Eso significa que internamente el registro que maneja el microcontrolador maneja un registro de 10 bits, para las entradas analógicas y maneja un registro de 8 bits para las salidas PWM. Por eso es que el rango varía de 0 a 1023, 10 bits, de 0 a 255, 8 bits. Y aquí saben que es un bit, un bit, sí, un bit, 0 y 1, ¿okay? Bueno, esto es con respecto al tema de procesamiento analógico. Le pueden dar una mirada completa y les va a servir también lo que les estuve rememorando aquí. Con el procesamiento analógico, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es esta parte donde menciona a los diferentes microcontroladores que han evolucionado dentro de esta placa. Es decir, que el primer microcontrolador que se le instaló al Arduino Uno fue el ATmega8. Luego fue evolucionando los microcontroladores de Atmel y también se han cambiado o adaptado para que puedan tener mayor capacidad. Entonces, con un microcontrolador ATmega8 con 8 kilobytes de memoria de programa, eso es lo que venía o lo que viene dentro de ese micro. Con un microcontrolador ATmega168 tenemos 16 kilobytes de memoria de programa. Con un microcontrolador ATmega328 con 32 kilobytes de memoria de programa. Entonces va subiendo la capacidad de albergar programas en su memoria. También se ha cambiado los puertos de comunicación que eran RS232 de un conector serial a los que se usan con el USB actualmente. Y también se ha mejorado la fuente de alimentación que protege hoy en día los circuitos contra sobrecorriente y selector de fuente inteligente, que es lo que tiene actualmente. El modelo actual del microcontrolador
del Arduino Uno es, como pueden ver aquí, el ATmega 328P-PU. La primera P significa Pico Power y la segunda P significa que es un formato DIP. Este formato DIP es el de esta forma. Entonces existen varios encapsulados y uno de los encapsulados es el formato DIP y el otro es el montaje superficial o SMD, como ven aquí. Pero en realidad son los dos del mismo tipo de microcontrolador, solamente la diferencia está en su tamaño. SMD es para montaje superficial. Esta que dicen Pico Power o P-PU significa que lo que tiene básicamente es una función de menos consumo de energía. Esa es su capacidad. Por eso es PU. El ATmega 328 contiene mejoras en cuanto a sus predecesores, como por ejemplo el ATmega 8 que ya mencionamos. Tiene más memoria, mayor capacidad de sus periféricos, usando menos energía, por eso es Pico Power. Tiene su procesador que soporta mucha atención con esto. Si le entregamos en 1,8, baja su velocidad, y cuando le entregamos 5,5 aumenta su velocidad. Ejemplo, el procesador soporta desde 1,8 hasta 5,5 voltios este procesador, pero en el Arduino, cuando se lo alimenta para que funcione solo a 16 MHz, aunque con 5,5 o con 5 voltios tenemos ya 20 MHz, superior a este 16 MHz, pero se lo maneja así como dice acá. Sin embargo, por compatibilidad se dejó a 16 MHz, que es la máxima velocidad que soporta los ATmega 8 aquí. Entonces, por compatibilidad se deja a 16 MHz, aunque actualmente estos microcontroladores son más veloces, como se pueden dar cuenta aquí. En 5 voltios llega hasta 20 MHz. Ok, entonces funciona de esta forma. Como pueden ver, a 1,8 y hasta 5,5. Con 2,7 voltios llegamos a 4 MHz. Con 4,5 voltios llegamos a 10 MHz. Con 5 voltios llegamos a 20. Aunque el Arduino solo soporte hasta 16 MHz. El Arduino solo soporta 16 MHz. En cuanto al puerto serial, se reemplazó el puerto RS232 por los conectores USB. También se pueden manejar estos pines TX y RX que están en los pines digitales 0 y 1. En cuanto a la fuente de alimentación, se modificó la fuente de alimentación, se cambió a unos circuitos integrados que tiene, y tiene por ejemplo una resistencia que si supera 100 voltios deja de funcionar, y sirve para proteger el circuito para cuando reciba mucho calentamiento, entonces este se desconecta. También tiene un regulador de 3,3 voltios para los equipos que manejan 3,3 voltios. Solo se puede manejar en la mayoría de los circuitos digitales 5 voltios y el otro son 3,3. Entonces tiene un circuito convertidor de 5 voltios a 3,3. El USB provee la alimentación que se puede alimentar al USB, va desde 100
miliamperios hasta 500 miliamperios. Cuando nosotros conectamos el USB en la computadora son 500 miliamperios, este que está aquí, y 5 voltios. Entonces básicamente podemos alimentar el Arduino con el USB de la computadora, que es la idea un poco de cómo desarrollar con esta placa. Existen diferentes modelos de Arduino, como pueden ver aquí. Los pines del Arduino AT-Mega tienen más pines de entrada y salida. Son modelos que tienen mayor cantidad de pines de entrada y salida. Existen registros internos que se denominan Data Direction Register, que es el registro básicamente donde internamente modifica este valor del pin mode. Cuando nosotros ponemos pin mode le damos número de pin y le decimos que si queremos que sea de input o de output. Y internamente lo que hace es modificar este registro que se denomina Data Direction Register o DDR. Y según el valor, si es 0, entonces el pin va a ser de entrada, como ven aquí. Y si es 1, va a ser un pin de salida. Entonces gráficamente les trato de mostrar eso. Si yo defino un pin de DDR como 0, significa que va a ser de entrada. Y si lo coloco como valor 1, va a ser de salida. Bueno, entonces aquí vemos que el ATmel utiliza el registro que es DDR. Luego vamos a ver aquí en este gráfico cómo están mapeados cada uno de esos pines del DDR. Entonces, en este caso existen 3 puertos que son el DDR-C, DDR-D y DDR-B. El que tiene, y aquí tienen mapeados los números de pines. Bueno, es eso. Bueno, ahora vemos algo del PIC. Acá tienen las características del PIC 16F628A, que básicamente es un microcontrolador de 8 bits que tiene una velocidad de hasta 20 MHz. Tiene una pila de 8 niveles y 35 funciones en ensamblador, que son de instrucciones directas, que generalmente valen un ciclo del clock del reloj, excepto las de salto que valen 2. Acá ven las características de ese microcontrolador. Y básicamente tienen 2 puertos, puerto A y puerto B. Estos puertos se denominan con letras que pueden ser A, B, C, así como vieron el DDR recién. Entonces, para el PIC de microchip, que es el 16628A, o los otros modelos también, todos tienen este puerto TRIS. El puerto TRIS es el mismo que vemos como el DDR. Entonces el DDR es para el ATmel y el TRIS es el registro para el PIC Microchip, que es la otra marca. Ese mismo registro que se llama DDR, aquí se denomina PIC. ¿Y qué función cumple el PIC? O sea, ¿qué función cumple el registro TRIS dentro del PIC? Básicamente cumple la misma función que vimos. Así como definimos el pin mode, nos sirve para definir los pines que son de entrada a salida. También dentro del TRIS nosotros hacemos que un pin sea de entrada o salida solo cambiando con los valores que están aquí, ceros o 1. En este caso es inverso al que teníamos anteriormente con el DDR. Es nada más que por arquitectura se cambia esos valores. Acá
los valores 1 significan entradas y los valores 0 significan salidas. Eso es dentro del registro TRIS. Y así como hay varios registros, entonces, como hay varios puertos, entonces existe un TRIS A y un port A. Así como existe un DDR, el DDR tiene, básicamente el DDR tiene esto mismo. DDR tiene su par DDR A y port A, por ejemplo. Eso es en el Atmel. Y aquí tiene su par que se denomina TRIS y port. Bueno, así como existe el registro que nos posibilita que definamos si un pin es de entrada o salida, existe otro registro que se denomina port, que lo que hace es prender o apagar. Entonces, si este O es de salida, un valor 0 aquí significa apagado y un valor 1 aquí significa prendido. Solamente eso es la función del port. Es donde nosotros cargamos esos valores si queremos prender o apagar. Eso es lo que hace. Bueno, entonces ya tenemos que el PIC utiliza el registro TRIS, el registro port, y también los nuevos modelos manejan otro denominado LAT, donde básicamente independiza las entradas de las salidas. Entonces, o sea, independiza este TRIS de este port. Entonces hace que las entradas y las salidas funcionen en forma independiente. Eso es la función del LAT. Y acá les voy a explicar qué son los TRIS, qué son los port y los LAT. Además de eso, este PIC tiene un oscilador interno que básicamente nos posibilita que podamos prender o apagar cosas dentro de esto. Y el PIC en sí tiene un cristal, puede funcionar con un cristal de cuarzo normal, con un cristal de cuarzo de alta velocidad, con un cristal de cuarzo de baja frecuencia y bajo consumo, o tener un oscilador interno que no requiere ningún cristal externo, o también provenir de una señal de entrada de reloj externo. Estas son las posibilidades que tiene el microcontrolador para que pueda funcionar. Existen microcontroladores que no tienen este que está marcado color rojo, que es un oscilador interno. Eso significa que necesariamente ustedes tienen que colocar un cristal de cuarzo para que pueda funcionar. En el caso de este modelo PIC16 F628A no requiere eso, no requiere que coloquen eso, y entonces puede funcionar directamente de esa forma. Bueno, después tienen lo que son esta es la arquitectura de un microcontrolador, que es básicamente lo mismo que una CPU, y lo único que tiene de más son estos ports que estuvimos mencionando, por A, por B, por C y los TRIS. Y algunas cajitas que ven aquí, que son para la parte de comunicación y de conversiones de datos, que no tiene una CPU, y tiene una memoria. O sea que básicamente todo lo que estuvimos aprendiendo en el semestre, aquí se puede ver en este mapa. ¿Qué son los fuses del compilador? Son como las variables, y así como su nombre lo dice, son fusibles, que básicamente uno puede apagar una función o prender una función. En las herramientas anteriores básicamente uno tenía que memorizar esos nombres de esos fuses dependiendo de la arquitectura. En las herramientas modernas básicamente no hace falta que yo memorice los fuses, sino la misma herramienta ya me muestra ahí, inclusive algunas muestran
con sus explicaciones de qué es lo que hace. Entonces no hace falta que yo memorice eso. Por ejemplo, podemos activar o no el Watchdog Timer, que es la función de reseteo automático que se da cuando entramos en ciclo infinito. O podemos desactivar algunas funciones para grabar, para que la gente no quite información de nuestros microcontroladores, o para programar. Entonces hay diferentes tipos de fuses para diferentes cosas que necesitamos hacer. Entonces aquí tiene un listado de fuses que se utilizan para este microcontrolador. Para programar este microcontrolador 16FC28A necesitan un programador externo que se conecta con la computadora, y estos pines y cada uno de estos se colocan aquí. Entonces acá tienen el listado de los pines que se machea acá con estos pines, y así entonces programamos este microcontrolador. Eso quiero decir que básicamente ustedes necesitan un programador externo para programar estos microcontroladores. Y entonces vamos a comparar lo que es un programador externo versus un bootloader. Un bootloader es un pequeño programa que en el caso del Arduino tiene ese bootloader, o se prepara eso y se carga un pequeño programa que no requiere que tengamos este programador externo. Entonces un bootloader es un pequeño programa que hace que no necesitemos tener de este programador externo. El Arduino tiene un bootloader, por lo cual no requiere que nosotros tengamos que utilizar este programador externo. De eso se trata, y eso acá pueden leer que es eso. La ventaja que básicamente tenemos del Arduino es que no requiere tener un programador externo. También se puede, también algunos proveedores de placas pueden facilitarnos la carga del bootloader, y de esa forma no requerir el uso de programador externo, o podemos solicitar al proveedor de los micros integrados de los chips que ya incluyan el bootloader, para que así no tengamos que comprar o colocar un programador externo. Por lo general sí se requiere. Acá tienen como son los registros del PIC y del ACMEL. Básicamente tienen el par3 port, y acá tienen el par DDR port. Entonces aquí gráficamente pueden ver cómo se comporta. Los registros TRIS y los registros de DDR son prácticamente la misma cosa, y su función es decidir si un pin es de entradas o salida. Y los registros port, su función es que podamos prender o apagar en forma digital, claro, un 0 o un 1. Entonces un 1 es prendido y un 0 es apagado. Y acá tienen la descripción de eso. Bueno, y ahí tienen ejemplo. Bueno, ahí termina entonces el resumen de eso. Por último me voy a explicarles lo que es el tema del trabajo práctico, y básicamente deben responder esto que están aquí. Se puede realizar proyectos de inteligencia artificial con Arduino. Busque en los recursos, entonces van a buscar en internet que digan proyectos de inteligencia artificial con Arduino, y la verdad es que sí, se puede hacer pequeños proyectos de inteligencia artificial con Arduino. Que es una placa de Raspberry Pi, se puede hacer proyectos de inteligencia artificial, lo mismo que en el ejemplo anterior. Sí, básicamente la diferencia entre una Raspberry Pi y una placa de estos microcontroladores es básicamente, ya que la Raspberry Pi es una computadora, luego el microcontrolador es un chip. Entonces básicamente toda su función radica en ese chip. En cambio, acá en la placa Raspberry Pi es todo un sistema operativo. Puede instalar un sistema operativo Linux, que es lo más normal. También se puede instalar un Android o un Windows.
Básicamente es un sistema operativo en una placa. Y como pueden darse cuenta, si es una computadora, entonces evidentemente con más razón todavía si tiene un montón de posibilidades, más que si tiene mayor posibilidad que una de Arduino, entonces con más razón todavía se va a poder programar en inteligencia artificial. Entonces hay aplicaciones bastantes en inteligencia artificial, específicamente y más con la programación Python, ya que una de las herramientas base que se utiliza en la placa Raspberry Pi es el programa de Python, es el lenguaje, y a partir de ahí pueden instalar las librerías de inteligencia artificial y también pueden instalar las librerías de procesamientos de imágenes, ya que parte de esos procesamientos de imágenes son parte de visión artificial, que es parte de la inteligencia artificial. Y la tercera es, se puede hacer proyectos de redes neuronales con Arduino o con Raspberry Pi. De un ejemplo y explique. Entonces, básicamente sí hay proyectos que utilizan redes neuronales, como dijimos, principalmente en esta Raspberry Pi, ya que son computadoras propiamente dichas. Y si encuentran algún ejemplo, entonces pueden mencionar. Y van a colocar toda su información de su investigación dentro de un archivo Word y lo van a subir en la plataforma. Eso es lo que necesitan de hacer y lo entregan en esta fecha del 7 de junio. Bueno, y es eso básicamente lo que necesitan hacer. Entonces, como vemos aquí, la próxima semana, que es el martes 31, tenemos el examen. Y aquí tienen los materiales que deben estudiar, que básicamente es lo que les estuve resumiendo a grandes rasgos, que es lo que deben estudiar. Están aquí dentro de estos puntos principalmente. Bueno, muchas gracias.